Historias y leyendas aterradoras de Colombia. El Transmilenio del G66, la ruta que no debería de existir. Bogotá de madrugada es otra ciudad. Los que la conocen a esa hora saben de qué hablo. Las calles que de día están llenas de ruido y gente se vuelven algo diferentes pasada la medianoche. La niebla baja desde los cerros y se instala entre los edificios. El frío se mete de otra manera y los espacios que de día se sienten completamente normales a las 2 o 3 de la mañana tienen algo que es difícil de nombrar con precisión. Esta historia ocurre en Bogotá, esa misma Bogotá pero de madrugada. Era un joven universitario. Había salido esa noche con amigos como lo hacen todos los jóvenes de su edad, sin pensar demasiado en cómo iba a volver a casa. Cuando quiso regresar era tarde, mucho más tarde de lo planeado. Revisó los bolsillos y no tenía suficiente para un taxi. No era la primera vez que le pasaba y no sería la última, pensó. Decidió tomar el Transmilenio. Sus amigos intentaron decirle que a esa hora el sistema no operaba, que esperara, que buscara otra solución, pero él insistió. Dijo que había visto una estación abierta e iluminada cerca, que de seguro algún transporte pasaría o que ya se las iba a arreglar. Se despidió y se fue caminando hacia la estación. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Lo buscaron durante días, la familia, los amigos y las autoridades. Revisaron hospitales, hablaron con conocidos, rastrearon sus teléfonos. Nada, como si esa noche hubiera caminado hacia la estación de Transmilenio y simplemente hubiera dejado de existir. Con el tiempo, entre la gente que lo conocía y los que escucharon aquella historia, empezó a circular una versión de lo que había pasado, que habían llegado a la estación, que la encontró abierta e iluminada a una hora en que debería estar cerrada, que esperó en el andén sin encontrar una explicación. Al parecer todo funcionaba como si fuera mediodía. Llegó un bus, un alimentador o un Transmilenio. No era rojo como todos los buses del sistema, era morado, un color que nadie había visto antes en ninguna ruta de Transmilenio. Llegó silencioso, se detuvo frente a él y las puertas se abrieron. Él subió y no volvió a aparecer. Desde entonces la leyenda del G66 circula en Bogotá, se cuenta en voz baja y se pasa entre amigos, se comenta en grupos de personas que trabajan de noche en la ciudad, los vigilantes, los operarios de aseo de las estaciones, los que por razones de trabajo conocen el Transmilenio en las horas que nadie más está ahí. Ellos son los que más conocen esta historia y los que menos se ríen cuando alguien la menciona. La ruta G66 no existe en ningún registro oficial del sistema, no hay documentación y no hay base de datos, no hay empleados de Transmilenio que confirmen su existencia. Entre semana el sistema cierra a las 11 de la noche y no vuelve a operar hasta las 4 de la mañana. En ese intervalo de tiempo, las estaciones están vacías, las puertas cerradas y los andenes apagados. Y sin embargo, los testimonios siguen apareciendo. Personas que dicen haber visto un bus morado detenerse en la estación de la Avenida Jiménez pasadas las 2 de la mañana. Otros que la ubican en la estación Perdomo. Todos coinciden en la misma dirección. Siempre va hacia el sur, siempre. Hay algo en ese detalle que los bogotanos que conocen bien la ciudad encuentran particularmente perturbador, porque al sur, en las inmediaciones del Portal Sur, donde teóricamente terminaría esa ruta que no existe, hay un cementerio. Nadie ha podido explicar qué es el G66. Hay quienes dicen que es una leyenda urbana, una historia construida para asustar, del tipo que todas las ciudades grandes generan con el tiempo, que Bogotá necesitaba su propio mito moderno, y este fue el que surgió,
naturalmente, de la vida cotidiana de millones de personas que usan este sistema todos los días. Puede ser, pero hay una cosa que esa explicación no responde del todo. El joven universitario que desapareció esa noche no es un personaje inventado, fue una persona real. Salió con sus amigos, se quedó sin dinero, se despidió en la calle y caminó hacia una estación de Transmilenio a una hora en la que el sistema no debería estar funcionando y nunca llegó a la casa. ¿Qué pasó esa noche? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez no haya una explicación sobrenatural, tal vez sí la haya. Bogotá de madrugada es una ciudad que guarda sus secretos con más cuidado que la del día. Lo que sí se sabe es esto: si alguna noche estás en una estación de Transmilenio a las 2 o 3 de la mañana, cuando el sistema se supone que lleva horas cerrado y los andenes deberían estar completamente vacíos, si ves llegar a un bus morado sin conductor, no deberías de subirte. Crecí escuchando esa historia de mi abuela en un pequeño pueblo de Colombia. Nunca lo contó como una leyenda o algo para asustar a los niños. Ella hablaba como si fuera algo que sucede algunas veces. Nuestro pueblo tenía un pequeño río fuera del barrio. Durante el día la gente iba allí a lavar ropa o simplemente a sentarse y hablar, pero por la noche casi nadie se acercaba al río. Cuando ya tenía unos 13 años le pregunté a mi abuela el por qué. Ella me miró por un momento y dijo algo que recuerdo claramente: porque de noche a veces puedes escucharla. Ella hablaba de La Llorona. Había escuchado el nombre antes, como la mayoría de niños en Colombia o tal vez en Latinoamérica, pero pensé que esto es solo una historia para adultos que contaban para evitar que los niños deambulaban por la noche. Mi abuela dijo que no era como en las películas o algunas historias que pasaban por los grupos de WhatsApp. Según ella no se ve nada, a veces solo se le escucha. Me dijo que cuando era joven, a sus 17 años, ella y su prima caminaban a casa después de visitar a un vecino. Ya era tarde y las luces de la calle no llegaban a la carretera que estaba cerca del río. Al principio todo era normal, entonces oyeron un llanto. No lloraba fuerte, más bien como alguien sollozando a lo lejos. Su prima y ella dejaron de caminar. Se preguntaron mutuamente si escucharon eso. Se quedaron esperando unos cuantos segundos a ver qué más escuchaban. Según describe mi abuela, el llanto sonaba como si viniera directamente del río, que no sonaba exactamente como una persona llorando, sonaba largo y vacío, como si el sonido se extendiera durante la noche. Su prima le susurró vamos, pero justo antes de empezar a caminar escucharon una voz, una muy débil, como alguien llamando a sus hijos. Mi abuela dijo que era el momento en que ambos corrieron. No miraron hacia atrás y no se detuvieron hasta que volvieron a llegar a sus casas. Cuando llegaron a casa le dijeron a su padre lo que oían. Él no pareció sorprendido y solo les hizo una pregunta: ¿sonó cerca o sonó muy lejos? Dijeron que sonaba muy lejos. Él se quedó pensativo un tiempo y dijo, bueno, no importa. Años después le pregunté a mi abuela qué quería decir. Dijo que la gente de la ciudad creía algo extraño sobre la Llorona. Si la escuchabas llorar muy cerca, era que en realidad estaba lejos. Pero si el llanto suena muy lejos, significa que no lo está, que estaba relativamente cerca. Siempre pensé que esto era solo una de esas viejas historias que la gente contaba. Hasta hace poco, cuando estaba visitando de nuevo a mi abuela,
Yo estaba fuera de la casa alrededor de la medianoche. Evidentemente el río sigue ahí, a unos 10 minutos a pie. Todo estaba en silencio, entonces lo oí, llorando muy suave. Me congelé por un momento y escuché. Sonaba muy lejos, así que me dije a mí mismo que probablemente era solo alguien jugando al río. Pero cuando entré y se lo dijo a mi abuela, ella no se reía ni me decía que lo imaginaba. Ella me miró y preguntó lo mismo que le preguntó su padre hace años. ¿Sonó cerca o sonó muy lejos? Esta historia me la contó una amiga de la universidad. Ella es bióloga y en una de sus prácticas propusieron irse a una excursión al Amazonas. Esto claro, fuera de la institución educativa, debido a que iba a ser un poco peligroso, entonces querían evitar problemas administrativos. Digamos que ella, los profesores y los estudiantes que armaron esta excursión iban completamente por su cuenta. Ellos no eran del todo inexpertos en estos temas de excursiones. Ya habían tenido varias similares y mi amiga en particular era bastante buena ya que había ido a selvas en México y en Perú. Mi amiga me contó que el viaje fue completamente normal. Su excursión iba a intentar llegar al corazón del Amazonas. El plan era llegar a Brasil o al menos a una de sus fronteras y acercarse a un lugar llamado Javari. Según lo que pude investigar, el acceso del Amazonas desde este punto es uno de los más remotos que hay. Puedes llegarte a encontrarte con tribus o mucha fauna salvaje, por lo cual este sitio no es recomendado para gente inexperta. Todo estaba completamente dentro de la rutina. Llegaron al pueblo donde encontrarían al guía. Este guía era un local y sabía exactamente dónde podían acampar, en qué lugares era donde iban a encontrar ciertas especies de animales para estudiarlas en su hábitat. Según me comenta, la idea era ver y fotografiar jaguares, pues justamente en esta parte del Amazonas pueden verse los más grandes de América. Obviamente para poder encontrarlos o atraer a estos jaguares hay dos opciones: colocar carnada o esperar a que aparezcas en los lugares de común avistamiento. Así que, como podrán imaginar, el grupo en cuestión estaba plantando carnada y esperando a la aparición de estos animales. Mientras esto sucedía, investigaban otras cosas del lugar. Es en este momento donde la historia de mi amiga empieza a ponerse un poco más extraña, pues en un momento la mandaron sola a colocar unas carnadas. Esta es una de las más grandes que pudieron armar, y por lo que me cuenta pesaba demasiado, pero ella se las arregló como pudo. Sabían que uno de los jaguares que se había visto se aparecía cerca de un pequeño río, esto según el guía, así que colocó la carnada cerca de este río esperando que el jaguar apareciera, y para su sorpresa apareció demasiado rápido. Este era enorme, cerca de 140 kilos, quizás más. Al ser tan grande, mi amiga se asustó bastante. Le entró un pánico inmenso, pues si bien ya había tenido muchas excursiones y ya había visto varias fauna salvaje, este jaguar era algo nuevo, era demasiado grande y la asustó. Así que lentamente buscó un hueco y se escondió para preservar su integridad y también para poder observar con detalle al jaguar. El jaguar tardó su tiempo en irse. Cuando por fin todo estaba despejado, mi amiga ya estaba sola. Claro que sabía cómo regresar, pero a la vez seguía un poco asustada por semejante animal, así que se movía rápido pero con cautela, ya que si se demoraba un poco más la noche le caería encima. Afortunadamente esto no le pasó. Logró llegar, pero experimentó una ligera oscuridad
y en medio de eso empezó a escuchar cómo la vegetación se movía bruscamente, como si alguien corriera hacia ella. Claramente fue víctima del pánico y lo mejor que se le ocurrió fue esconderse nuevamente, más por presa del pánico que por otra cosa. Desde su instinto no pudo ver gran cosa, pero sí sintió el olor de carne putrefacta. En ese momento imaginó que era un jaguar, el cual estaba arrastrando alguna presa que estaba empezando a descomponerse, pero no, esa cosa la empezó a buscar desesperadamente. Solo escuchaba cómo removía la vegetación, y ahí fue cuando se percató de que eso tal vez no era un jaguar, pues los pasos no provenían de algo que se moviera en cuatro patas, sino en dos. Como pudo, fue saliendo de su escondite y comenzó a correr por la ruta que la llevaría al campamento. Pero esa cosa nuevamente comenzó a perseguirla. En esta ocasión sí pudo ver algo más al girar su cabeza. Describía que parecía un oso corriendo en dos patas. De su hocico emanaba horribles gritos y tenía un inmenso olor a carne putrefacta. Esto inundaba todo el ambiente. Cuando vio que esta criatura tan aterradora la seguía, el pánico la consumió por completo, y eso entonces cuando ella empezó a gritar, pidiendo ayuda desesperadamente. Fue en ese momento cuando el grupo, que ya estaba buscándola, la lograron contactar. Le pudieron brindar ayuda, solo que tal vez con el ruido de las demás personas, la extraña criatura logró esfumarse. Los demás no vieron aquella cosa. De hecho, algunos no le creían, pero el guía local sí. Él sabía que por estas zonas pasan cosas extrañas, así que decidió que era suficiente para la excursión en esa zona. Procedieron a cambiar el lugar de estudio, un lugar un poco menos peligroso. Afortunadamente mi amiga no tuvo otras malas experiencias en esta excursión y actualmente se encuentra sana y salva en la casa. Luego de charlar un poco, le dije que quizás se había topado con un mapinguarín. Luego de contarle más acerca de la criatura, ésta llegó a la misma conclusión. Antes de contar esto, necesito dar un poco de contexto. Esto es importante para entender lo que pasó. Soy de Leticias en el Amazonas colombiano, pero crecí en Bogotá desde muy pequeño. Esto significa que a pesar de haber nacido en plena selva, crecí siendo completamente urbano. Edificios, transporte, ruidos de la ciudad. Los animales salvajes para mí eran algo que existía en documentales y no en mi vida cotidiana. Mi abuelo es otra historia completamente diferente. Nació y creció en una comunidad indígena ticuna en la ribera del río Amazonas, cerca del puerto Nariño. Lleva toda su vida en esa selva, conoce cada planta, cada animal, cada sonido que hace la selva de noche y lo que éste significa. Trabajó durante décadas como guardaparques y guía de conservación en la Reserva Nacional Natural Amacayacu, y antes de eso como auxiliar veterinario del ejército en la región. No es un hombre que exagera y no es un hombre que invente cosas para impresionar a las demás. Cada año cuando éramos niños viajábamos desde Bogotá a visitarlo. Él llegaba en su lancha por el Amazonas hasta Leticia y nos pasaba una semana contando historias de lo que había visto en el interior de la selva: sirenas en los ríos, delfines rosados que adoptaban forma humana, brujas que volaban de noche sobre el agua, criaturas que no tienen nombre en ningún libro de zoología. La que más me llamaba la atención siempre fue la del mapinguarín. Los que conocen la leyenda amazónica saben de qué habla. Hay dos versiones de esta criatura. La más popular describe como algo parecido a un Bigfoot, un homínido enorme que camina erguido, pero mi pueblo siempre discutía que esa versión con cualquiera que la mencionara. Él decía que lo que había visto no era eso, que se parecía más a un oso, pero más alto de lo que un oso tiene derecho a ser.
Nadie le creía del todo hasta que lo vi por mis propios ojos. Fue en mayo de 2016. Tenía 15 años y ese verano mi abuelo me había prometido llevarme a uno de sus recorridos por la selva. Era algo que había esperado durante años, uno de esos planes que los niños guardan en la cabeza, con una mezcla particular de emoción y miedo que solo se puede sentir a esa edad. El problema fue que llegué enfermo, intoxicación alimentaria en el viaje desde Bogotá, combinada con las horas en lancha por el río, para cuando llegamos a Puerto de Nariño y luego al puesto de avanzada al borde de la comunidad. Yo era básicamente un desastre ambulante, emocionado sí, pero agotado y con el estómago revuelto. Mi abuelo reunió al grupo de turistas que guiaría ese día, en su mayoría colombianos de ciudad que habían pagado por la experiencia, y nos adentramos en la selva por el lado oeste de la comunidad. El recorrido fue increíble a pesar de todo. Vimos caimanes negros en las orillas de los ríos, aves que no existen en ninguna otra parte del mundo, y encontramos huellas de jaguar frescas en el barro. La selva amazónica de día ya es una experiencia que no tiene comparación con nada que puede verse en una pantalla. Pero hacia el final del recorrido encontramos algo que cambia el tono de la tarde. En un claro, entre los árboles había un enorme montículo de tierra y arcilla roja que formaba lo que parecía la entrada a una cueva. Era grande, muy grande para hacer el trabajo de cualquier animal que yo pudiera identificar. Los turistas le preguntaron a mi abuelo qué era. Él sonrió, hizo algunas bromas sobre que el Amazonas tiene vida propia y desvió la conversación, pero cuando pasamos cerca de mí susurró algo en voz alta, que volveríamos a ese lugar en la noche. Regresamos al grupo al puesto de avanzada cuando ya caía el sol sobre la selva. Mi abuelo estaba demasiado animado para ser un hombre que había guiado a turistas durante todo el día. Preparó las linternas, empacó el equipo necesario y nos pusimos en marcha de vuelta hacia el montículo. Yo era un niño de 15 años, ya cansado, enfermo, caminando de noche hacia adentro de la selva amazónica. El miedo era completamente racional. Lo que me mantenía caminando era la confianza que le tenía a mi abuelo. Ese hombre había hecho eso toda su vida. Si él iba, será porque íbamos a estar seguros. Lo primero que nos golpeó cuando nos acercamos al montículo fue un olor fuerte, húmedo, denso, como ropa mojada que ha estado demasiado tiempo encerrada, pero multiplicado por 10. Este olor se te metía por la garganta y no salía. Entonces, después de un tiempo lo escuchamos. Algo estaba raspando un árbol a nuestra izquierda, un sonido rítmico y pesado, como garras contra la madera. Apuntamos la linterna en esa dirección. Justo me congelé. A eso de unos 20 metros, en la línea de árboles, habían unas patas enormes abrazando el tronco de un árbol. Las garras que se clavaban en la madera estaban a unos 3 metros de altura y eran masivas. El tamaño no corresponde a ningún animal que yo hubiera visto o estudiado. Y entonces, como si la criatura quisiera asegurarse de que yo no tuviera ninguna duda sobre lo que estaba viendo, levantó la cabeza por encima del tronco y nos miró. Las dos linternas le daban directo en la cara. Era una cabeza enorme, cubierto de un pelo oscuro, creo que un marrón, con una forma que no encajaba con ningún animal que mi cerebro pudiera procesar. Lo más cercano que pude describir es una mezcla entre oso pardo y algo más, tal vez algo más antiguo, con una mandíbula enorme y dientes que no tienen ningún sentido en esa cara. Me di la vuelta y encontré a mi abuelo a mi lado, riéndose en silencio con la mano en mi hombro. Te dije que se parece un oso, me dijo. Nos retiramos despacio y sin correr, como mi abuelo me había señalado que se hace ante cualquier animal muy grande.
Caminamos los 25 minutos de regreso al puesto de avanzada, casi sin decir ni una sola palabra. Cuando llegamos, mi abuelo preparó el tinto de la noche. Me explicó con la calma de alguien que habla de algo completamente ordinario, que llevaba semanas observando a esa criatura, que la había visto instalándose cerca del montículo de arcilla, construyendo lo que parecía su guarida en las inmediaciones de la comunidad, que él sabía que estaba ahí y había querido que yo también lo viera. Me dijo que los Mapinguari no atacan si tú no los atacas, pero que es importante saber dónde están. Mi abuelo está jubilado ahora, vive con nosotros en Bogotá y la selva amazónica es algo que lleva dentro, pero que ya no visita con la frecuencia de antes. Cuando le pregunto por esa noche siempre responde lo mismo, que lo que vimos no es un misterio para él, que en 50 años en esa selva ha visto cosas que ningún libro de biología reconocería, que el Amazonas colombiano guarda criaturas que la ciencia todavía no ha tenido el privilegio de encontrar. Yo no soy un experto en nada de esto, solo soy alguien que una noche en Puerto Nariño apuntó una linterna hacia una línea de árboles y vio algo que no debería existir, según todo lo que me habían enseñado. Pero estaba ahí, con esas garras clavadas en la madera a 3 metros de altura, y esa cara mirándome desde la oscuridad. La pata sola. Mi nombre es Alexis. Quiero compartir esta historia contigo. Esto fue una experiencia escalofriante que viví durante mi visita a casa de mis abuelos en Colombia. Esto me pasó junto a mis primos. Decidimos quedarnos un par de días de diversión y descanso, pero nunca nos imaginamos que nos enfrentaríamos a lo que creemos es la leyenda de la pata sola. Después de pasar horas jugando videojuegos, finalmente nos dirigimos a nuestras habitaciones. Mis primos y yo estábamos en realidad en la misma habitación. La emoción de estar en una casa antigua rodeada de historias y tradiciones creaba un ambiente bastante misterioso y cautivador a la vez. A medida que nos acercábamos a la ventana de la habitación, pudimos ver una oscuridad espesa que cubría el paisaje. Sentimos temor al ver por la ventana, así que decidimos cerrar las cortinas. Nos acostamos en nuestras respectivas camas con la esperanza de poder dormir pronto y superar esa extraña sensación. Pasaron unos cuantos minutos antes de que finalmente la habitación quedara en silencio y después de eso cada uno se durmió. De repente fui despertado por un inquietante sonido que provenía del exterior. Me levanté rápidamente, tratando de identificar de dónde provenía ese sonido. Caminé sigilosamente hacia la ventana y lo que vi me dio demasiado terror. Allí, justo fuera de la casa, estaba la figura de la patasola, una criatura malévola del folclore colombiano. La leyenda cuenta que es el alma de una mujer que fue castigada por sus malas acciones y se le condenó a vagar por la eternidad con una sola pata, buscando venganza. O al menos eso era lo que yo me acuerdo de la historia. La pata sola estaba parada frente a la puerta principal. Estaba emitiendo algo. Parecía enojada, amenazadora. Su rostro era una mezcla de dolor y rabia, y su única pata retorcida exudaba una hedora putrefacción. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural y tenía una risa seca, estridente, que se escuchaba por toda la casa. Por un momento sentí que mi corazón se detenía. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, pero pronto grité del miedo y mis primos se levantaron de un salto. Les expliqué lo que estaba sucediendo y en cuanto la vieron tuvimos la reacción de salir a llamar a nuestros abuelos. La criatura emitió un alarido. Esto fue demasiado ensordecedor. Al parecer nos vio y comenzó a avanzar hacia nosotros.
Mi abuela oyó nuestros gritos y salió de su habitación y se dirigió a la criatura. Le dijo unas palabras que no recuerdo por el shock, pero inmediatamente se fue. Desde ese día la leyenda de la pata sola quedó grabada en nuestras mentes y nuestros corazones. Poco tiempo después le pregunté a mi abuela que qué había sido eso, que cómo podían alejarla. Ella me dijo que en los campos agarra ciertas mañas, que ellas saben cuando hay un espíritu maligno y lo único que tienes que hacer es ordenarle con fuerza y creencia de que estás en un hogar bueno o santo, como le dijo. De esa manera ellos tienen prohibido pasar. El diablo en la discoteca. Transcurría el año 1988, aunque algunos sitúan esta historia un poco más atrás. De repente, en una de las discotecas más populares de la capital vallecaucana, recibió supuestamente un inusual invitado. A simple vista parecía un galán imponente, con mirada coqueta. Sin embargo, para quienes interactuaron con él era mucho más que eso. Cuando el hombre ingresó al establecimiento era Jueves Santo. El fantasioso relato dice que le bastó con poner un solo pie en el bar para que las mujeres posaran sus ojos indiscretos sobre él. Sus miradas seductoras, sus llamativos rasgos físicos y su arrolladora personalidad le sirvieron para convertirse de manera inmediata en el alma de la fiesta. Cuenta la historia que el misterioso sujeto recorrió toda la discoteca en busca de una pareja de baile, hasta que por fin la encontró. Una mujer esbelta, de cabellos oscuros y tiernos ojos cafés, que al igual que las otras visitantes del lugar, no tuvo más remedio que sucumbir al encanto del hombre. Se dice que se acercó a la mujer que se encontraba en la barra, entabló una corta conversación con ella y después de algunos tragos compartidos, la invitó a bailar. El hombre y la mujer bailaron varias canciones en la pista, hasta que una advertencia cambió el rumbo de la noche. Bajo las luces de aquel lugar, el individuo y su pareja parecían uno solo. Los pasos de baile hipnóticos que lanzaban el sujeto no pasaron desapercibidos entre los asistentes a la fiesta. Todo era felicidad, gozo y vueltas arrebatadas hasta que, en un momento, el sujeto lanzó una advertencia a los oídos de la joven. No me mires los pies mientras bailamos. Supuestamente le dijo el individuo a la mujer. Pasaron unas cuantas canciones más antes de que la joven hiciera caso omiso a la advertencia y cayera rendida ante la curiosidad. Cuando sus ojos se trasladaron hacia la parte inferior del sujeto, el aviso tomó sentido. En vez de encontrarse con los pies del hombre, la mujer se topó frente a frente con toscas y peludas pezuñas. A sus gritos de terror sobrevino una risa macabra por parte de su pareja de baile, y de acuerdo con el mito, un olor a azufre que invadió la discoteca y obligó a todos los presentes a huir. Quienes se encontraban departiendo en el lugar, al parecer, no tuvieron más remedio que desalojar en medio de gritos despavoridos y pasos apresurados. Se dice que una vez lograron llegar al parqueadero, los carros no encendían. En medio del caótico momento hubo personas que retornaron al establecimiento. Allí se encontraron con la mujer, quien estaba tendida en el piso con algunas quemaduras. No se sabe a ciencia cierta qué le ocurrió a ella, mientras que algunos aseguran que murió después del supuesto encuentro con el mal. Otros afirman que perdió la cordura, por lo que tuvo que ser internada en un centro psiquiátrico. Por lo cual podemos deducir que si en algún momento alguien te da una advertencia, tal vez descabellada, lo mejor sería acatar y no mirar hacia abajo. Gracias por ver el video. Ahora quisiera saber qué historia tienes guardada que nunca le has contado a nadie. Déjala abajo. El canal crece con tus historias
y la tuya puede ser la siguiente.